Todos los viernes a las 20 horas tenemos una cita para escuchar Esto dice la Biblia, un programa que responderá preguntas de los oyentes, bajo la luz de la palabra de Dios. Todos los viernes a las 20 horas, Esto dice la Biblia. No te lo pierdas. Podemos compartir con todos ustedes, los que están del otro lado escuchando la radio, los que se van a sumar durante el programa. Y en esta noche queremos agradecer primero a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente con todos ustedes. Dios les bendiga, les damos la bienvenida a todos. Como ya dije, los que se están sumando, los que se van a sumar. Jorge quiere saludarlos también. Dios los bendiga. Sí, Dios les bendiga, hermanos y amigos que pueden entrar a escuchar por las redes sociales el programa, la transmisión. Que el Señor les bendiga ricamente en esta noche. Bien, el tema que tenemos en esta noche es muy importante y bueno, se prestó a muchas dudas, ¿no? Y se prestó también a confusiones. Y queremos saber si el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es un mismo suceso. Si va a pasar al mismo tiempo, ¿cómo va a ser todo esto? Tenemos que saberlo, tenemos que tener bien claro de estas cosas. Estamos pronto a que el Señor vuelva, estamos pronto a que el Señor levante a su iglesia, por todo lo que estamos viendo, por las señales cumplidas, por las palabras de Dios que realmente las estamos viendo cumplirse paso a paso. La palabra de Dios en esta noche nos va a dejar claridad a través de cada versículo que leamos sobre este tema. Para esto vamos a darle la palabra a Jorge. Sí, el tema de esta noche, como ya veníamos poniendo en la página de la radio, es poder considerar el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Si es un mismo evento, es un mismo acontecimiento o son dos acontecimientos totalmente diferentes. Y entonces eso es lo que vamos a mirar en las Escrituras, a ver qué nos revela, qué nos dice la palabra de Dios. Sí, este es un tema muy debatido en este tiempo, en este último tiempo, y hay, bueno, dos posturas, o más tal vez, pero nosotros creemos que el rapto de la iglesia no es el mismo evento que la segunda venida de Cristo. Son dos eventos totalmente distintos. Y la otra postura es que es un mismo evento, es decir, todos los pasajes que supuestamente hablan del rapto de la iglesia no se refieren a eso, sino que todos los pasajes hablan de la segunda venida de Cristo, es decir, que no va a haber ningún rapto, ningún arrebatamiento de la iglesia, y que solamente en la segunda venida de Cristo a la tierra es donde nosotros recién vamos a subir con el Señor para descender inmediatamente a la tierra en su segunda venida. Bueno, ese es el tema que vamos a considerar en esta noche. Hay mucho para hablar, mucho que dice la palabra de Dios, así que antes de entrar directamente en el tema como acostumbramos, vamos a ir a una alabanza, a una pausa musical. Pero antes también queríamos dejar bien claro el número telefónico al que podés llamar o dejarnos un mensaje o dejarnos alguna pregunta. Si tenés una pregunta sobre este tema que vamos a tocar, también podés hacerla en este número. Sí, es el 11 28 44 32 78. 11 28 44 32 78. Bien, estamos de vuelta y queremos hablar del tema. Sí, bueno, entonces ya dijimos que nosotros entendemos por las Escrituras, por lo que nos revela la palabra de Dios, que son dos eventos totalmente diferentes. Y vamos entonces a ir a leer los pasajes que nos hablan del rapto de la iglesia. Acá hay algo importante para entender que son dos eventos diferentes.
uno tiene que entender que Dios, en su omnisciencia, y también como nos revela la palabra de Dios, que Dios planeó la salvación antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Dios fundara la tierra, creara la tierra y creara al hombre y lo pusiera a habitar en ella, ya Dios había planeado hacer al hombre, ya había pensado en hacer al hombre, había sabiendo que iba a caer, planeó la salvación. Es decir, Dios planeó todo cuando Él estaba en la eternidad, antes de crear el tercer cielo, el segundo y el primero, antes de que exista el tiempo, el espacio y la materia, ya Dios tenía pensado. Allí pensó en hacer al hombre y planeó la salvación sabiendo que iba a caer. Todos los detalles los pensó Dios ahí. Y después, ¿qué hizo? Puso a andar, echó a andar su plan. Entonces Dios crea el tercer cielo, establece su trono allí, crea a los ángeles, serafines, querubines, ángeles y arcángeles, y después crea al hombre. Y después entonces de la caída del hombre, Dios forma un pueblo por medio del cual iba a venir el Mesías. Todo eso no lo hizo Dios en forma espontánea. Mientras iban dando las cosas, Dios iba obrando de manera espontánea. No fue así. Dios no improvisa. No improvisa, exactamente. Eso. Nada fue improvisado. Entonces, hay un versículo clave acá. Si no entendemos que Dios tiene dos pueblos, o que Dios pensó en formar dos pueblos, uno, el pueblo de Israel por medio del cual iba a venir el Mesías, y el otro pueblo es la iglesia. Es decir, sabiendo Dios que el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías en su primera venida, eso iba a dar lugar a que se abran las puertas de la salvación para todo el resto de las naciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Y entonces de allí Dios iba a formar otro pueblo, mientras el pueblo de Israel todo ese tiempo iba a estar endurecido, sin creer en el Mesías. La salvación se iba a volcar hacia todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas. Pero también Dios iba a elegir una minoría del pueblo de Israel que crea en el Mesías, para que también forme parte de ese otro pueblo que es la iglesia. Entonces, si no entendemos esto, entonces va a ser difícil entender que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son 12 eventos diferentes. Justamente esa es la causa por la cual se confunden, se mezclan, o todos los pasajes que hablan del arrebatamiento de la iglesia se los junta con los que hablan de la segunda venida y se dice que es un mismo evento, y se confunde al pueblo de Israel con la iglesia. Es decir, se dice que ya el pueblo de Israel ahora no es el mismo del Antiguo Testamento. El nuevo Israel es el que está ahora, formado por judíos y gentiles de todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas. Claro, que la iglesia es el Israel de Dios ahora. Y que no hay tal cosa como que Dios tiene un programa para Israel, otro para la iglesia, promesa para Israel, promesa para la iglesia. Eso. Entonces, dicen que eso no es así, que ahora el único pueblo es la iglesia y que ese es el Israel de Dios. Entonces se niega el rapto y se cree que el único evento es la segunda venida de Cristo. Pero vayamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema? El versículo clave acá está en Efesios capítulo 1, antes de ir a los otros pasajes. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí está diciendo que nosotros fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando no existía nada, Dios ya había planeado formar la iglesia, pero también había planeado primeramente formar al pueblo de Israel. Acá lo dice la palabra de Dios. Entonces, Dios hace un pueblo por medio del cual iba a venir el Mesías. Ese es el primer pueblo que iba a formar Dios, los judíos. Y los judíos, entonces Dios elige, después del diluvio, de la descendencia de Noé, Dios elige a Abraham.
de la línea de Set, Dios elige a Abraham, a Isaac, y de Isaac a Jacob, y de Jacob nacen los 12 patriarcas, y de allí se multiplican y se forma el pueblo de Israel, los judíos. Y ya sabemos la historia, son esclavos en Egipto, después Dios los liberta hasta que llegan a la tierra prometida y surgen el imperio de Babilonia, los medos persas, los griegos, el imperio romano, y nace el Mesías. Pasan 4000 años y nace el Mesías. Y a ese pueblo, los judíos, Dios le hizo promesas de un reino terrenal, donde el Mesías con el pueblo de Israel iban a reinar sobre todas las naciones. Israel iba a ser cabeza de las naciones, iba a ser de bendición, iba a mostrar la gloria de Dios. Esas promesas le hizo Dios a los judíos, al pueblo de Israel, promesas terrenales. Pero como los judíos le rechazan, entonces se abre la salvación a todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y ahí nace la iglesia, en el día de Pentecostés. Es decir, Israel es según la descendencia de Abraham, pero la iglesia no es de acuerdo a la descendencia de Abraham, es un pueblo espiritual que nace por la fe en el Mesías, en el Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe en el Mesías. En el día de Pentecostés nace la iglesia cuando el Señor Jesús, después que asciende al cielo, desciende el Espíritu Santo 50 días después, en el día de Pentecostés, y allí nace la iglesia. Y la iglesia está formada por todos los naciones, pueblos, tribus y lenguas, por todos aquellos que por el arrepentimiento y la fe aceptan a Cristo como su Salvador, como su Señor. Es muy distinta al pueblo de Israel, no tiene nada que ver. Y la promesa que para Dios la les iglesia, hace a la iglesia, ¿cuáles son celestiales, no son terrenales. Es decir, no son las mismas promesas que para el pueblo de Israel. Esto lo podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Y Pablo lo dice clarito acá en la carta a los Romanos, por ejemplo, con respecto a los judíos, en el capítulo 9, versículo 1, en el capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, a los judíos. Pregunta Pablo, ahora que ha nacido la iglesia, se ha formado la iglesia, ¿Dios ha desechado ya a los judíos? A ese pueblo que formó de la descendencia de Abraham y le hizo promesa, ¿ya lo desechó para siempre? En ninguna manera, dice Pablo. Él mismo responde, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, etcétera. Entonces dice Pablo que Dios no desechó a los judíos, sino que este endurecimiento que tiene ahora el pueblo de Israel es para que se abra la puerta de la salvación a todas las demás naciones. Y dice en este mismo capítulo 11, en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es decir, de forma temporal, no para siempre, sino de forma temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso quiere decir que hay un número de gentiles que solo Dios sabe que se van a convertir. Ya llevamos 2000 años de predicación del Evangelio. Y cuando ese número se cumpla, y millones y miles de millones de personas han creído en el Señor Jesucristo. Y cuando ese número se cumpla, entonces dice aquí el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que ese número se cumpla, y luego entonces todo Israel será salvo. Es decir, Dios va a volver a obrar en la nación de Israel, en el pueblo judío de la descendencia de Abraham, y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí Pablo lo aclara bien, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Claro, están endurecidos, no creen en el Mesías. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, cuando Dios formó al pueblo de Israel y los gentiles andábamos lejos de Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos al rechazar al Mesías. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia.
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces, bien, ya entendemos entonces que los judíos es un pueblo, Dios le dio bendiciones para ellos, terrenales. La iglesia es otro pueblo actualmente, y tenemos otras bendiciones, no las mismas que los judíos. Nosotros tenemos otras bendiciones, y ahora ya inmediatamente vamos a ir a ver cuáles son las promesas. Dios tiene un programa entonces para el pueblo judío y otro programa para la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. El pueblo de Israel, los judíos, no forman parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la nación de Israel. Ellos son el pueblo elegido de Dios, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Personas, hombres y mujeres de todas las naciones que, respondiendo al mensaje del Evangelio y a la fe en el Señor Jesucristo, hemos alcanzado la salvación y ahora formamos parte de ese cuerpo. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Ahora, en el capítulo 14, versículo 1 del Evangelio de San Juan, vamos a ir a ese pasaje. Dice, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús, está hablando con sus discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, ¿cuál es la casa del Padre? La casa del Padre está en el tercer cielo y ahí está la nueva Jerusalén. Dios la creó, cuando creó el tercer cielo, estableció su trono y creó a la nueva Jerusalén. Es una ciudad literal, no es un cuento, no es una fábula. Es una ciudad que existe y es una ciudad literal, es la casa del Padre, allí está. Y el apóstol Juan, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, la describe de una manera extraordinaria. Él la vio. Él la vio, el apóstol Juan la vio exactamente. En el versículo 9 del capítulo 21 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Juan no estaba viendo, no era una visión que estaba viendo Juan, algo que no existía. Juan estaba viendo una ciudad literal, dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y después sigue describiéndola, ciertas calles de oro, dice, y sus medidas, y midió su muro 144 codos, etcétera, el alto, el ancho son iguales, etcétera. Juan la empieza a describir y allí habla de que allí están en los cimientos de la ciudad los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, pero también habla del pueblo de Israel. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Porque en esa ciudad no solamente la iglesia va a habitar. Este es un tema un poco amplio. No solamente la iglesia va a habitar allí en esa nueva Jerusalén celestial. También van a habitar los judíos del Antiguo Testamento, y para entrar a habitar en la ciudad, en la Jerusalén celestial, la entrada es la resurrección, porque al resucitar ya resucitan con cuerpos transformados, no con cuerpos naturales. Entonces todos los judíos que murieron en el Antiguo Testamento van a la segunda venida de Cristo a la tierra, van a resucitar y van a habitar la nueva Jerusalén con cuerpos glorificados juntamente con la iglesia.
Pero todos los que hayan quedado vivos a la segunda venida del Señor Jesucristo son los que van a reinar en la tierra, en la Jerusalén terrenal con el Señor Jesús cuando descienda a la tierra. Bueno, por eso dice que allí en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, están allí los nombres de los judíos, pero también los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, dice San Juan, el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos lugares. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez, dice. Ahora, esta es la gran pregunta que nos hacemos todos los creyentes de todas las épocas. Dice, voy a preparar un lugar allí en la casa de mi Padre para ustedes, para cada uno. Pero si me voy, voy a volver a buscarlos, dice. Vendré otra vez. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo va a volver? Acá no está hablando de su segunda venida. ¿Cuándo va a volver a buscar? Aquí no le está, aquí esta promesa es para la iglesia, los que formamos parte de la iglesia. Vendré otra vez. ¿Y cuándo va a ser esa vez que va a venir? ¿Cuándo es? ¿Qué fecha? Bueno, eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Ese dato, esa información de su venida por la iglesia, el día y la hora en que el Señor Jesús va a venir por su iglesia, solo lo sabe Él, solo lo sabe Dios. Nosotros no sabemos exactamente ese día. Sí. Hay una duda ahí, porque cuando dice vendré otra vez, Sí. y cuando habla del arrebatamiento habla de que vamos a ser tomados en el aire, nos encontraremos con Él en el aire. Sí. O sea que la gente lo va a ver ese evento cuando desaparezca la iglesia, va a ver a Jesús y va a ver. Bueno, ahora vamos a seguir explicando el versículo. Entonces dice el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí. Aquí el Señor estaba diciendo que va a preparar un lugar en la casa del Padre, allá en el tercer cielo. Y si me voy a venir a buscarlo, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No? Dice, y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Entonces, aquí está la promesa de que el Señor va a venir a buscarnos para llevarnos, como cantamos, a su eterno hogar, al cielo, allí a la casa del Padre. Ahora, el otro pasaje que habla de esto, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y lo escribe el apóstol Pablo, que es uno de los pasajes conocidos como este de San Juan por toda la cristiandad. Entonces, el capítulo 4 de el Evangelio de Primera de Tesalonicenses. Dice, acá el apóstol Pablo da estas palabras de consuelo a la iglesia, a los hermanos de Tesalónica, porque tenían parientes que habían partido a la eternidad creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador y no sabían qué iba a pasar con ellos. Entonces el apóstol le dice, versículo 13, capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que murieron en Cristo, para que no se entristezcan como los otros, como los incrédulos que no tienen esperanza. Acá no podríamos detener a hacer un comentario sobre esto, pero vamos a seguir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, a los creyentes que partieron, que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿no?, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y aquí no está hablando de su segunda venida a la tierra, porque ahora lo vamos a ver por qué no se refiere a su segunda venida. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo tenía esa esperanza de que él no iba a morir y iba a ser arrebatado.
Entonces dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a adelantar a los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, va a descender del tercer cielo. ¿Hasta dónde va a descender? Exacto. Bueno, ahora vamos a ver si va a descender a la tierra o a dónde va a descender. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, del tercero, donde está Él sentado a la diestra del Padre. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Juntamente. Y aquí está, juntamente con ellos, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que el Señor Jesús no va a descender a la tierra. No va a pisar la tierra. No va a pisar la tierra. Aquí está diciendo que el Señor Jesús va a descender a las nubes del cielo, en el aire. Y nosotros vamos a subir, vamos a ser arrebatados. A encontrarnos. Para recibir al Señor en el aire. Y aquí se está refiriendo al primer cielo atmosférico. El primer cielo atmosférico. Y entonces sabemos por segunda de Corintios capítulo 12, versículos 1 y siguiente, donde el apóstol Pablo habla, y ahí se usa la misma palabra que aquí, la palabra arrebatamiento. Acá es traducida como arrebatamiento, pero la palabra original en griego es arpazo. Arpazo, que significa tomar, quitar, sacar, tomar por la fuerza, en forma violenta, es tomar para uno mismo. Eso significa la palabra. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice, él fue arrebatado, ahí está la palabra, la misma palabra, hasta el tercer cielo por el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos revela que hay tres cielos. El tercero es donde está el trono de Dios, y allí está Cristo a la diestra. Él se pone de pie y desciende hasta el primer cielo atmosférico a buscar a su iglesia. ¿Qué ocurre? Él desde el primer cielo llama a todos los creyentes. Dice, los muertos en Cristo resucitan primero. Y juntamente con ellos, nosotros que estamos vivos, vamos a subir, vamos a ser arrebatados. Juntamente con ellos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Hasta el primer cielo vamos a subir para recibir al Señor en el aire. Allí en ese encuentro glorioso en el primer cielo. Y así estaremos siempre con el Señor. Acá nos dice que el Señor Jesús va a descender a la tierra y que todo ojo le verá. No claro, está diciendo ese es la confusión, ¿no? Cuando claro, dice el es Señor, confusión. En la segunda venida dice, todo ojo lo verá. Claro. Cuando Acá, el Señor va a apoyar los pies sobre el monte. Sobre el monte de los olivos, claro. Exacto. Exactamente. Entonces ahí sí va a tocar tierra, va a estar acá, pero con el arrebatamiento no me dice lo mismo. Así que serían dos eventos diferentes. El mundo, exactamente, es un acontecimiento extraordinario, sin precedente, va a ser ese acontecimiento, donde el mundo no va a ver al Señor Jesús, porque es imposible. Algunos dicen que el primer cielo atmosférico tiene como, 500 kilómetros, 600 kilómetros, y recién empieza el espacio, que sería el segundo cielo. Es imposible poder ver a alguien a esa semejante distancia, desde acá, desde la Tierra. Si apenas cruzan las nubes acá nomás, ya no se ve más. Un avión cuando se eleva a 10.000 metros no se lo ve. Entonces, o pasa cerca de las nubes tampoco. Es imposible poder ver al Señor desde acá visiblemente. Es decir, el mundo no lo va a ver. Y nosotros, dice, vamos a desaparecer en un instante, porque en el capítulo, en un abrir y cerrar. Ahora primero de Corintios capítulo 15, que habla del mismo evento. Allí tenemos más información. Capítulo 15, versículo 51. Vamos a ir al versículo 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, este cuerpo con la naturaleza caída, tiene el pecado, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es necesario que el Señor Jesús transforme nuestro cuerpo, donde ya la presencia del pecado va a quedar eliminada para siempre. No va a haber ninguna persona defectuosa. Todas las personas
al ser arrebatados, los que estemos vivos, vamos a ser transformados en nuestro cuerpo, con todos nuestros miembros. Ya no va a haber ninguna persona con defecto, eso no va a existir más. Todas las personas van a estar con un cuerpo glorificado sin la presencia del pecado, ya para siempre, donde no va a sufrir la muerte, y un cuerpo donde uno va a vivir eternamente allí, nunca se va a envejecer, etc. Entonces, dice, pero os digo, hermanos, que la sangre y la carne, es decir, este cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, versículo 51. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. A los creyentes se está refiriendo. Pero todos seremos transformados, aquí lo dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, es decir, en encima de segundo, sí, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, refiriéndose al cuerpo, se vista de inmortalidad. Entonces, aquí Pablo dice que en un instante, en cuestión de milésima de segundo, vamos a desaparecer. Los muertos van a resucitar y nosotros vamos a desaparecer. Entonces, el mundo que va a experimentar no va a ver al Señor Jesús cuando descienda al primer cielo atmosférico, y tampoco, por ejemplo, puede ser que estemos viajando en algún transporte público, vamos a desaparecer. Donde estemos. De ese transporte público, algunas personas sean creyentes, van a desaparecer, sus ropas van a quedar así tiradas, pero la persona va a desaparecer. Eso es lo que va a experimentar el mundo en ese evento extraordinario que está por acontecer. Personas que vayan manejando, seguramente va a haber muchos accidentes manejando por la autopista, van a desaparecer familias enteras, o pilotos de avión, los bebés de las nurserías, de las cunas. Exactamente, así como los vemos en las películas que ya se hicieron con cómo va a ser el rapto de la iglesia. Bueno, exactamente va a ser así. Nos ilustran, ¿no? Que va a desaparecer miles de millones de personas en el mundo entero. Y va a haber terrible desesperación de las personas porque no van a saber dónde están. Exactamente, y seguramente, como ya sabemos, el argumento va a ser que se los llevaron los ovnis. Sí. Exactamente, eso va a ser así. Entonces, bueno, en el rapto de la iglesia, me preguntaba alguien, bueno, el Señor Jesús va a solucionar algunos problemas de las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, este cuerpo a esa altura, a esa distancia, 600 kilómetros, 700 kilómetros, ascender a esa altura va a ser imposible. Va a ser imposible que este cuerpo siga vivo. Nos reventaríamos. La presión, exactamente. Claro. La falta de aire. Por eso, el Señor Jesús exactamente va a transformar nuestro cuerpo. Es un evento extraordinario lo que va a acontecer allí. La necesidad de que nuestro cuerpo sea transformado, porque a esa altura el Señor Jesús va a solucionar ese problema, ¿cierto? Por un cuerpo transformado que va a poder estar allí. O sea, este cuerpo mortal no podría resistir la presión tampoco allí, a estar a esa altura, imposible. Entonces, este pasaje es tremendo. Acá está muy clarito. El mundo no va a ver al Señor, ni tampoco va a ver a los creyentes cuando suban a la presencia de Dios. Lo que van a ver experimentar es personas que desaparecieron en un instante y quedaron allí sus ropas. ¿No? Bueno, vamos a hacer una pausa y después continuamos. Sí. Bien, regresamos, estamos aquí debatiendo también un poco, y estamos escuchando que no es el mismo evento, porque cuando el Señor arrebate su iglesia, se la lleve, no va a pisar tierra, no va a tocar la tierra, pero en su segunda venida sí, y ya hay diferencia acá. Y además hay otra cosa que yo quería preguntar. Dice que el Señor viene con su iglesia. Sí, una de las razones por la cual, hay varias razones por la cual la iglesia se va en el arrebatamiento, en el arpazo, en el rapto, antes de su segunda venida a la tierra, es decir, 7 años antes, para ser más preciso. La palabra de Dios nos revela que 7 años antes de que el Señor Jesús descienda a la tierra, la iglesia
va a ser arrebatada al cielo. Y los motivos por los cuales esto tiene que ser así es, primero, porque la iglesia no forma parte de un programa que Dios hizo para el pueblo de Israel, donde Dios decretó para el pueblo de Israel, allí están en el profeta Daniel, en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, Dios le dice a Daniel que Él hizo un programa para los judíos, para el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, le dice el Señor a Daniel, el ángel. Y de esas 70 semanas, sabemos que se han cumplido 69 semanas. Falta una semana por cumplirse y todas esas semanas son semanas de año. Es decir, entonces, al faltar una semana por cumplirse, faltan 7 años para cumplirse de ese programa que Dios hizo para los judíos. En la semana 69 se cumplió la semana 69 cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén en un burrito y es aclamado como el Rey de Israel. Allí se cumplieron las 69 semanas. Y entre las 69 semanas y las 70, dice la palabra de Dios allí en la profecía, no lo leemos por el tiempo, que iban a ocurrir 2 eventos que no iban a formar parte de ninguna de las semanas, de nada de lo que dijo Dios en esas 70 semanas. Esto es como un paréntesis. Allí, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén en un burrito, el pollino, sí, y es aclamado como rey, y después tiene el rechazo del pueblo de Israel, entonces allí se detiene la profecía con respecto al pueblo de Israel, ese programa para el pueblo de Israel. Allí se detiene, queda suspendido y se iba a producir un paréntesis de tiempo. Justamente porque al rechazar los judíos al Mesías, la profecía se detiene allí y se abre la puerta para la salvación de los gentiles, y allí es donde Dios obra en los gentiles salvación y forma este pueblo que es la iglesia. Muy bien, entonces sabemos que para que se termine de cumplir esa semana que falta para el pueblo judío, la iglesia no forma parte de ninguna de las 70 semanas, no está allí la iglesia. Por lo tanto, por eso la iglesia tiene que salir de la tierra, tiene que irse de la tierra. Y al salir la iglesia de la tierra, entonces Dios se vuelve nuevamente a los judíos, a su pueblo Israel, y completa ese programa con los últimos 7 años que faltan, es esa semana que falta. Y es allí donde Dios restaura al pueblo judío y ellos se vuelven al Mesías, es donde ellos recién van a creer en el Mesías y Dios vuelve a estar con ellos como su Dios nuevamente. Y allí se produce la segunda venida de Cristo a la tierra. Él viene a libertar al pueblo judío. Pero antes de esto, entonces queremos decir que uno de los motivos por los cuales la iglesia se tiene que ir en el rapto es esta, porque no forma parte de las 70 semanas del programa que Dios tiene para Israel. El segundo motivo es porque la iglesia tiene que ser recompensada de acuerdo a su servicio aquí en la tierra. Y esa recompensa que tiene que recibir, de ahí se va a decidir quiénes son los que van a reinar con Cristo en el milenio, cuando Él descienda en su segunda venida y establezca ese reino sobre toda la tierra, ese reino de 1000 años. ¿Quiénes son los que en este tiempo de la iglesia van a reinar? Porque hay promesas que el Señor Jesús hizo, que nos hace ahora en este tiempo de la iglesia, de que de acuerdo a nuestro servicio, Dios nos va a recompensar y vamos a reinar en el milenio, juntamente con Él y con el pueblo de Israel. Y entonces es necesario que la iglesia se vaya de la tierra y sea recompensada. Esos 7 años que la iglesia va a estar en el cielo con el Señor, allí va a ser recompensada para venir en su segunda venida juntamente con Cristo, y ya van a estar definidos quiénes son los que de la iglesia van a reinar en el milenio. Entonces, ese es otro de los motivos por los cuales la iglesia se va de la tierra. Y porque también aquí en Primera de Tesalonicenses, en este que estamos considerando, dice en el versículo 9, miren, dice en el capítulo 5, pero acerca de los tiempos, dice Pablo, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor se está refiriendo
a que después que la iglesia se vaya de la tierra y Dios cumple esa semana que le falta al pueblo de Israel, allí comienza el día del Señor, porque allí Dios va a empezar a derramar juicios tremendos sobre los incrédulos, y allí a eso se refiere el día del Señor, que allí va a comenzar. Es un periodo de tiempo que empieza allí con estos juicios. Entonces dice Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como vino un ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo espera. Que cuando digan, no cuando digamos, allí está el detalle. Pablo no se está incluyendo. Dice, cuando digan, ¿quiénes? Los incrédulos. Después que se vaya a la iglesia van a quedar todos los incrédulos. Y cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, de ninguna manera van a poder librarse de los juicios que Dios va a enviar a la tierra. Así como un ladrón viene y sorprende, así van a venir los juicios de Dios. Pero dice Pablo, cuando ellos digan, no dice Pablo, cuando digamos paz y seguridad va a venir el Señor como ladrón en la noche. No se incluye. ¿Por qué no se incluye? Porque la iglesia ya no va a estar. Dios no va a derramar su juicio sobre la iglesia. Entonces, dice así, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, es decir, para derramar su ira en ese tiempo, que el Señor va a derramar su juicio, que están escritos en el libro de Apocalipsis, las 7 trompetas, las 7 copas y los 7 sellos. Porque no nos ha puesto Dios para derramar su ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta misma carta, en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo, habla de cómo los tesalonicenses se convirtieron ante la predicación del apóstol Pablo, y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que se viene sobre el mundo, que son los juicios que están en el Apocalipsis. Nos libra, es decir, no vamos a recibir eso, no vamos a experimentar esos juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. Entonces, ese es otro de los motivos por los cuales la iglesia no tiene que irse de la tierra. 1, porque no forma parte de las 70 semanas. 2, porque tiene que ser recompensada. Y 3, porque Dios no va a derramar su ira sobre nosotros. Y aquí en Apocalipsis 3, versículo 10, en el capítulo 3, versículo 10, también hay otro pasaje. Que el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es esos juicios que están escritos acá en el libro de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es decir, la iglesia, Dios la va a sacar de la tierra, no va a estar allí. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra son aquellos que rechazan el Evangelio y se han arraigado en esta tierra pensando que aquí está lo mejor, que aquí está la panacea, y no saben que van a recibir los juicios de Dios. Entonces, acá el Señor promete librar a la iglesia. Entonces, esos son los motivos por los cuales la iglesia tiene que irse de la tierra. Y otra cosa más. Si la iglesia no se va de la tierra, no va a comenzar la última semana de los 7 años. Y eso significa que Dios no va a derramar su juicio. Y significa que tampoco el Señor Jesús va a descender a la tierra. Mientras la iglesia esté en la tierra, no se va a cumplir eso. Entonces, todos aquellos que creen que van a pasar todos esos juicios de Dios, que van a ver al anticristo y al final van a ir a encontrarse con el Señor Jesús allí cuando Él descienda en su segunda venida al monte de los olivos. No va a pasar eso. La iglesia no va a estar hasta el final.
Quienes iban a estar son los... No va a pasar eso porque mientras la iglesia no se vaya de la tierra, no va a aparecer el anticristo y el Señor Jesús no va a descender a la tierra. ¿Quiénes van a estar entonces? Bueno. ¿Quiénes van a ver al Señor Jesús? Muy bien. La iglesia se va de la tierra, comienza el tiempo del fin. Cuando terminan esos 7 años, se cumplen esa semana que falta cumplirse al pueblo de Israel. Entonces, ahí tenemos Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acá dice que cuando Él descienda a la tierra, todo ojo le verá, todas las naciones, el mundo lo va a ver al Señor Jesús descender del cielo. Dice, y verán al Hijo del Hombre, y verán, lo van a ver. Allí y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, ¿a dónde va a descender? ¿A dónde va a bajar el Señor? ¿A dónde va a descender? Bueno, dice Zacarías capítulo 14, libro de Zacarías capítulo 14, hablando de la segunda venida del Señor Jesús. Dice así: He aquí el día de Jehová o el día del Señor viene, y en medio de ti, de Jerusalén, de Israel, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será tomado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Acá Jehová es el Señor Jesucristo. Está refiriendo al Señor Jesucristo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, se está refiriendo al Señor Jesús, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Versículo 9. Y Jehová, el Señor Jesús, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Acá está diciendo, está hablando, que el Señor Jesús va a descender, que Él va a reunir a las naciones para combatir. Las naciones, dice el libro de Apocalipsis, se van a reunir para destruir a Israel, sí. Los ejércitos, ¿no? Sí. Entonces, cuando estén reunidos allí para reunir listos para destruir a los judíos, el Señor Jesús se van a abrir los cielos y va a descender del cielo. Allí en el libro de Apocalipsis 19 dice, con sus ejércitos celestiales de ángeles,
Él va a descender en un caballo blanco y todo ojo le verá. Él va a descender allá al monte de los olivos. Y cuando descienda al monte de los olivos y pise el monte, se va a partir, va a haber un terremoto, se va a partir por el medio del monte y por allí va a escapar el pueblo de Israel. Él va a destruir a todas las naciones que subieron a Que se pelear contra juntaron. Israel, que se juntaron, exactamente. Y allí va a ser el final de este mundo sin Cristo y sin esperanza. Y el Señor va a reinar allí sobre todas las naciones. Ahora, ese evento es muy distinto al rapto de la iglesia. Sí, totalmente distinto. Sí. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice: He aquí que todo ojo le verá, y todas las tribus se lamentarán. Ya no va a haber tiempo para el arrebatamiento, para el arrepentimiento. Ya es tarde. Allí se va a producir el juicio a las naciones, el juicio a los vivos. Y todos aquellos que rechazaron el Evangelio van a ser lanzados al lago de fuego. Y todos aquellos que aceptaron el Evangelio después que se fue la iglesia de la tierra, van a entrar a reinar con Cristo. Pero todos aquellos que rechazaron el Evangelio y aceptaron la marca de la bestia, del anticristo, van a ser lanzados al lago de fuego. Y es decir, la palabra de Dios es muy clara y está mostrando dos eventos totalmente distintos. El Señor Jesús desciende a la tierra y todo ojo le verá, dice. Allí van a estar transmitiendo en vivo, en directo, seguramente los canales de televisión, etcétera. Todo ojo le va a poder ver cómo Él desciende allí al monte de los olivos. Allí van a estar los ejércitos del anticristo de todas las naciones y van a pelear contra el Señor Jesús. No lo van a intentar no dejarlo descender a la tierra. O sea, es un evento que no tiene nada que ver con el rapto, con el arrebatamiento, donde nadie lo va a ver, nadie se va a enterar, nadie va a saber dónde desaparecieron los millones de personas, dónde están. Entonces son dos eventos totalmente diferentes. Es muy clara la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, este tema es muy largo, ¿no es cierto? Podríamos seguir el viernes que viene y aclarar algún punto más el viernes que viene. Sí, si tenés alguna duda, alguna pregunta, nuevamente decirles el número telefónico donde pueden dejar sus preguntas. Sí, es el 11 28 44 32 78. 11 28 44 32 78. Bueno, a mí me ha quedado claro, pero tengo también algunas dudas y quería seguir el viernes que viene, porque es un tema muy, muy importante y tenemos que tenerlo bien claro para que no suframos ninguna decepción después, ¿no? Porque mejor es tener bien claro el tema, saberlo, leerlo y creer en la palabra del Señor, por supuesto. Claro que sí, porque nosotros, la iglesia, nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo que nos venga a buscar. No estamos esperando al anticristo, no estamos esperando los juicios de Dios. Nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo en su gloriosa venida en los aires. Si bien todo eso va a pasar, el anticristo, claro, las naciones que se van a juntar contra Israel. Pero eso lo van a experimentar los que se queden. Exactamente. Los que no se vayan en el rapto de la iglesia, en el arpazo. Los que se queden van a experimentar los juicios de Dios, van a experimentar el gobierno mundial de la bestia, del anticristo, y van a experimentar la segunda venida de Cristo allá a la tierra de Israel en el monte de los olivos. Bueno, lo dejamos ahí. Nos esperamos el viernes que viene, entonces. Si quieren escuchar más y si tienen alguna pregunta. Dios les bendiga en esta noche. Como siempre nos pasamos un poquito más, pero bueno, es un tema apasionante, un tema hermoso, porque el que tiene la esperanza en Cristo Jesús de estar con Él, me vas a decir que no estás esperando ese momento, ese rapto. Claro, eso vamos también a mirar, si Dios lo permite, el viernes que viene. ¿Qué va a pasar con los que se queden? ¿Van a poder salvar su alma? ¿Quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento? Bueno, nos esperamos el viernes que viene, si Dios lo permite. Y hay que irse en el rapto de la iglesia, no queda otra. Hay que irse en el arpazo. El que se quede va a sufrir. Va a sufrir y no tiene idea de lo que se viene. Bueno.
Dios les bendiga en esta noche y los esperamos el viernes que viene cuando digamos Esto dice la Biblia, programa que se emite por señal Alfa y Omega. A las 8 de la noche el viernes que viene seguimos con este tema. Dios les bendiga.